Hola, buenas, soy Gran Maestro Bar Alonso y en este vídeo vamos a hablar de cómo calcular. Esta partida de Go-Cage contra Wesley So fue muy interesante y creo que vamos a centrarnos solo en este tema porque ha sido una de las cosas que creo que le ha afectado más a Go-Cage desde que quedó campeón del mundo y ha dejado de hacerlo con tanto sistematismo como lo había hecho él. Y creo que esta partida es súper divertida y es muy interesante. Además se tocan muchos temas también estratégicos que tanto nos gustan y que aquí aprendéis mucho en el canal. Así que vamos a ver qué tal ha ido. Entonces, Gukesh jugó E4, E5, ¿vale? Y tenemos una italiana. Y aquí Wesley opta por alfil E7. Vamos a poner un poco en contexto. Wesley iba líder, Gukesh no estaba haciendo un muy buen torneo. Ganó a Pragnananda, pero bueno, lo ganó un poco de cualquier manera. No está jugando su mejor ajedrez. Entonces aquí, enroque, alfil B3. Esta es una jugada muy interesante, que en general hay teoría súper antigua. Aquí la idea era un poco hacer C3 y alfil C2. Y la cuestión es, ¿por qué no lo haces así? Porque ahora D5 es un poco distinto. Entonces la gracia de alfil B3 es que si te hacen D5, pues aquí no tienes por qué hacer C3, sino que ahora haces torre 1. Y ahora el negro hace alfil G4, y este es un plan súper habitual. H3, alfil H5, y el blanco gana el peón D5. Lo hemos visto en el Marshall de la española, que es muy habitual. Para los que no sepáis, pues es esta variante. Esta es una de las líneas más principales del ajedrez entero. B5, enroque y AC3, pues el negro hace D5, ¿vale? Cayó por y aquí el blanco gana un peón, pero tras C6, pues un poco veis el mismo patrón, ¿no? Veis las mismas colaboraciones de piezas. Entonces, esta posición, pues es más o menos ya conocida, ¿no? Aquí hay varias diferencias. Por ejemplo, este alfil pinta un poco menos aquí. Entonces, una de las funciones que tendrá el negro será activar. Y aquí la jugada más natural era C6. Pero esta línea se había dejado jugar porque justo tras dama F3 este alfil está un poco ahí y el negro no termina de hacer F5, que es la jugada más importante. Entonces esto, por ejemplo, es Kramnik-Kasparov del 95, para que os hagáis una idea. Y Kramnik se quedó bastante ganado, simplemente sacando las piezas, cambiando piezas y justo ahora simplemente alfil D2, torre aquí. Digamos que este F5 nunca llega a buen puerto, puedo hacer G5 y mantener la posición pseudo cerrada, y los alfiles de distinto color son buenos para hacer tablas si no hay damas ni torres, pero en caso de damas y torres es bastante peor. Total, que Wesley hace caballo B4, que es la novedad, y que está bien preparado. Entonces aquí A3, la primera del módulo. Aquí, por ejemplo, hizo caballo C6 Wesley, que permite una jugada extra al blanco sin ningún sentido. Aquí, por ejemplo, alfil D6 era más fácil de calcular. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de los primeros temas del cálculo. Entre las dos variantes que tenemos forzadas, valorar cuán difícil y cuán sencillo es esta posición. Tras torre 1, caballo C6, aquí lo que me gusta para el negro es que todo tu ataque lo ves. O sea, el rey se va a ir, voy a hacer F5, voy a hacer caballo D4, voy a hacer dama H4, digamos, hay un juego se vuelve mucho más sencillo para el negro. ¿Por qué hizo caballo C6 primero Wesley? Porque esta jugada, si ahora te hago torre 1, pues ahora rey H8 es todavía mejor. Vamos a hacer F5, estamos haciendo una gran partida de ataque, ¿no? Pero aquí Gukesh encuentra la excepción y hace la jugada forzada, en este caso torre D5. Torre D5 es la primera jugada que deberíamos considerar. ¿Por qué? Porque es una amenaza. Bueno, minto. La primera sería alfil por F7, la segunda sería torre por E7. Entonces, como las capturas y los jaques no nos convencen, pues la amenaza. ¿Cuál es la virtud de esta jugada? Este alfil está un poco atrapado. Entonces, ahora F4, F5 está apareciendo. Nuestra torre en D5 está un poco extraña, pero tampoco hay una manera de amenazarla con el negro. Todas estas consideraciones subjetivas no las deberíamos hacer. Simplemente deberíamos ver que dama aquí, no tengo jaques, no tengo capturas, no tengo amenazas. ¿Amenazas? Sí que tengo, F4. De hecho, esta posición es bastante peligrosa para el negro. Tengo un plan bastante claro, que es encerrar esa pieza y luego desarrollar el resto. Entonces, aquí alfil D6 es una jugada bastante acertada. Ahora el negro tiene recursos para contrarrestar F4. Y ahora, por ejemplo, con dama H4, ¿no? De esta manera, el negro, pues, sí, creo que dama H4 debe ser suficientemente buena. Y luego rey H8, F5, y bueno, o torre aquí, te traigo las piezas. Aquí, por ejemplo, amenazo dama G3 y dama por H3, por ejemplo, dama F3. Imagino que mínimo esta jugada, no sé, aquí el negro debería tener bastante compensación. Traer la otra torre sería uno de los planes. Esta es una buena posición de ataque, ¿no?
Entonces aquí el blanco hace alfil F4. Básicamente desarrolla una pieza y cambia otra pieza del negro, y el negro sigue con el mismo problema, que es ese alfil de G6. Entonces aquí Wesley omite un montón de veces un patrón de ataque bastante importante. Primero de todo, en esta posición, ¿cómo habría que valorar con negras? La captura, bueno, pues nos comen la dama y hacemos un poco el ridículo. Luego, la amenaza es la que valora Wesley, ¿no? Es la que acaba jugando, de hecho. Aquí tras alfil por y torre b5, la cuestión es que llega un punto en el que tendrás que hacer rey h8 y f5 para dar un poco sentido a todas las piezas, ¿no? Entonces aquí ya no estamos valorando que este caballo e7 sí que la torre le va a quedar rara al blanco, pero es que la torre va a estar rara igual. Entonces aquí rey h8 parecía más sencilla, y además este caballo tiene más potencial y más casillas para saltar. Podría hacer caballo aquí, podría hacer caballo a muchos sitios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el blanco tendría que jugar caballo d2, f5, caballo c4 fina, peón por caballo por fina, ¿no? Peón por dama por g4 fino. Todo esto es muy difícil. Veis que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera jugada que deberían considerar. Aquí, claro, aquí el blanco debería considerar la captura, pero no le interesa definir esta estructura. Ahora f5 debería considerar la captura, o esta captura, pero no le interesa ni activar el alfil, ni precisamente definir esto y debilitar, que luego vendrá la dama, vendrá el caballo, vendrán un montón de piezas, ¿sí? La idea es que el blanco quiere mantener esta pieza. Y aquí puede capturar de alfil, pero nuevamente lo que quiere es mantener este alfil vivo. Y tras peón por, alfil por, tocando una torre, debería ser la primera que consulte, pero es bastante difícil ver que no acaba de funcionar bien. Aquí no sé muy bien. El alfil por, esta posición es bastante caótica. No sé cuál sería la mejor jugada aquí. O sea, se me ocurren muchas ideas. Dama h4 mismo puede ser interesante para atacar. Si alfil por, pues como aquí, te toco dama por f2. Si dama por, hago rey aquí. Y quizás acaba un poco todo. Sigo teniendo amenazas, pero dama g2 es una contra bastante buena a todas mis amenazas, ¿no? Puedo amenazar la torre, no queda nada claro qué hacer en esta posición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces aquí, claro, alfil f5 me va a cambiar damas, caballo e7, incluso contra caballo e7 cambiar damas no sería desdeñable, pero bueno, puedo hacer torre 5 y luego cambiar damas. Digamos que este ataque tan bonito tiene fin. Aquí, por ejemplo, considerar entonces, vale, la captura, ¿qué pasa si me como el peón? Ahora que alfil por, dama por y supongo que dama g4 y que el blanco, pues más o menos, esta torre restringe muy bien a este caballo, este alfil está un poco restringido, entonces el blanco debería tener suficiente. Entonces aquí se me ocurre, pues torre aquí, por ejemplo, para contraatacar, pero no, torre aquí no se me debería ocurrir, se me debería ocurrir alfil f7, la amenaza. Entonces aquí alfil f7, claro, si alfil por, y de golpe estáis viendo el problema. No solo te amenazo este alfil, sino que además te amenazo peón por, amenazo caballo de 4, amenazo todo el ataque. Y ese alfil va a ser muy costoso para el blanco. Entonces esta posición tranquilamente está perdida, ¿no? Esto es como habría que analizar. Pero claro, veis la dificultad de que aquí, tras rey h8, el plan del negro es muy sencillo y las jugadas del blanco son galácticas, ¿vale? De hecho, aquí tras dama por, dama f6, el negro sigue haciendo amenazas. Alfil por, dama por rey h1, alfil f5 nuevamente, siguiendo haciendo amenazas. Y aquí torre f6 y bueno, aquí el negro tiene suficiente compensación porque el rey está bastante mal, ¿no? Entonces lo que quería decir es que aquí esta posición ya no es, a la hora de calcular, caballo e7, no sabes muy bien qué te aporta. En cambio, rey h8 te deja todas las opciones abiertas. Y tus jugadas son muy sencillas. Aquí vas a hacer f5 y, honestamente, viendo la línea más forzada del blanco, la línea más buena del blanco, es bastante fácil ver que no es nada sencillo jugar. Aquí, por ejemplo, considera otras jugadas como caballo c3. Ahora, como hemos visto, el caballo aquí no tiene tanto futuro como en d2. No sé si caballo b5 debería ser la jugada aquí, por ejemplo, ¿no? Total, que hizo caballo e7, alfil por, peón por, la jugada forzada, y torre b5, amenazando el peón. Y aquí, nuevamente, Wesley, estamos hablando de ataque. Wesley, ¿a qué le importa el peón de b7 a Wesley? Yo es lo que me sorprende aquí, ¿no? El blanco le faltan muchas piezas, tiene el rey abierto. ¿Por qué no hacemos rey h8? Y tras torre por f5, caballo c3 o caballo d2, y ahora arreglamos el alfil que está tan mal. En este caso, el alfil de b3, ¿por qué lo señalo? Porque está cubriendo aire
precisamente no se coordina con otras piezas, va a venir alfil c6, no es que tenga una torre mal, tiene las dos mal. Y ahora tras alfil c6 y caballo g6, veis que los dos peones importan poco, ya que el caballo va a empezar a saltar. Y se va a coordinar tanto con la dama, con la torre. Realmente la posición esta negra es muy, muy agradable a nivel dinámico. Y entonces aquí hizo b6, que es un poco lenta. Entonces, ¿qué debería considerar Gukesh aquí? Jaques, capturas, amenazas. Y entonces, si no hay nada, en este caso f4 no le acaba de convencer. Que bueno, es la única amenaza así que se me ocurre. Pero también teniendo esta torre aquí, imagino que no sería lo más agradable. Pero por ejemplo f4, ¿no? No sería una tontería, ¿no? Pero quizá d5 parece como opción que ande, ¿no? Esa torre en b5 queda bastante mal, ¿no? Entonces f5, ganamos una pieza, pero ¿a qué coste? Aquí, por ejemplo, esta posición, cuando solo tengo la dama defendiendo y tengo esa torre ahí en tierra de nadie, aquí, por ejemplo, no me hace mucha ilusión esta posición, ¿no? Aquí no sé si... Es que el negro tiene muchas maneras de intentar molestar en esta posición. Pero bueno, esta, por ejemplo. Se llama G4 jaque aquí. Quizá te estoy haciendo continuo. Quizá dama C1 y dama por B2 y me estoy comiendo una torre y luego seguimos jugando. Esto, digamos que el negro tiene muchísimas vías de contrajuego, ¿no? Si rey aquí, pues alfil H5, te voy a traer otra torre, ¿vale? Entonces, es una mezcla entre... Yo todo esto lo estoy deduciendo a medida que os lo voy comentando. Entonces aquí el blanco hace caballo c3, ¿vale? f4 no le convence, que es la única amenaza, y caballo c3 pues evita la amenaza del rival, ¿no? Es jaques, capturas, amenazas que quiere hacer el rival, ¿vale? Entonces ahora finalmente hace rey h8 para hacer f5. Y aquí nuevamente hacemos el mismo proceso, jaques, capturas que quiere hacer el rival. Entonces no quiero hacer ninguna amenaza. Mi rival me amenaza una jugada que no puedo evitar. Entonces, ¿ahora qué hago, Álvar? Ya no me sirve el algoritmo. Vale, pues ahora entramos y hacemos lo que deberíamos hacer, que es coordinación de piezas, desarrollar los principios dogmáticos, controlar el centro, un poco todo. Entonces aquí, la primera jugada que deberíamos valorar, ¿cuál es? A ver, ¿la habéis adivinado? La idea es dama f3. ¿Por qué? Porque coordinamos las últimas dos piezas que no tenemos coordinadas. La dama en f3 tiene mala pinta para nos hacer f5. Nos da igual, lo que queremos es coordinar el resto de piezas. Si traemos todas las piezas al centro, la posición será más sencilla. f5, por ejemplo, es una jugada muy fuerte. Y aquí, por ejemplo, incluso torre 1 no es mala. O sea, no es una jugada mala y tiene bastante más sentido. Sí que el negro tiene algún detalle aquí táctico o dinámico que puede molestar. Aquí era un poco más fina dama g3, por ejemplo, pero yo lo que quiero centrarnos es, si no vemos que esto tiene ciertos problemas, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? O sea, aquí Gukesh encontró una jugada que es torre b4. Y aquí viene mi crítica. Encuentras torre b4. Eso significa que has descartado dama f3. ¿Y me cuentas por qué descartas una jugada que explica un poco toda tu posición? ¿Sí? f5, dama g3 no es muy sencilla. Aquí, por ejemplo, a5 quizá le molestaba porque esa torre está atrapada. Pero aquí, por ejemplo, caballo d5 para aliviar un poco la presión sobre esta torre. Es bastante sencilla, honestamente. Y la posición se explica un poco por sí mismo, porque una vez que no te capturen la torre, ya que ahora tengo, por ejemplo, si alfil aquí, tengo torre por, y aquí tengo torre por. Imagino que esto funciona, ¿no? Sí. Todo forzado, quiero decir. Es un poco la dificultad de estas posiciones, pero también lo que se le debe exigir a Gukesh. En este caso encuentra torre b4. Vale. La idea es que tras f5, torre f4, pues Gukesh dice, pues he traído la pieza que no juega, la he traído al flanco de rey. Y es bastante razonable el argumento. Pero el problema, por ejemplo, es que aquí el negro obviamente juega alfil e8. Ese alfil, hemos dicho que está mal todo el rato, y alfil e8 no solo arregla este caballo y este alfil, sino que además coordina el resto de piezas alrededor, ¿no? Bueno, en especial estas dos las coordina súper bien. Aquí, claro, la captura era esta, pero aquí pues no parecía muy lógico activar las piezas del blanco. No sé si dama por g4, por ejemplo, y voy a traer la torre. Parece bastante natural. Entonces, la captura no le interesa, las amenazas, no hay muchas amenazas, y mejorar las piezas, pues con alfil e8, este alfil viene por aquí, el caballo viene por aquí, y este caballo pues tiene un montón de saltos, y este alfil pues está en una diagonal muy importante. Entonces aquí Gukesh piensa 15 minutos, lo cual me dice, ¿qué estás pensando, Gukesh, no? Dama f3, ahora sí saca las torres, y ahora a partir de aquí hay bastante jaleo. Aquí, por ejemplo, nuevamente, alfil c6 es la amenaza principal,
Pero tras dama G3 no se ve que ha ganado el blanco aquí, el negro. Y por ejemplo G5 es muy interesante. Y aquí había una idea que no sé si aquí funciona. El problema de G5, claro, porque parece interesante. Encierras la torre, si por ejemplo te hago torre aquí, te encierro la dama aquí, que esta dama, ya me vais a decir cuándo va a salir. O sea, si está esta diagonal conectada, ahora voy a venir con el caballo, esta torre no pinta mucho. Aquí hay una idea muy divertida, que es nuevamente jaques, capturas y amenazas. ¿Cuál es la amenaza más fuerte? La de mate, la que sobrescribe todo. Entonces aquí podemos amenazar mate. El rey no tiene escapatoria y aquí dama E3 es una jugada bastante chula. ¿Sí? No sé si en este caso funciona súper bien, pero es bastante suficiente, porque ahora sí que ya veis que la dama al menos no va a quedar atrapada. Puedo mover la torre por aquí y la dama me va a salir por aquí. Entonces, claro, encontrar esta jugada no es súper sencillo, pero nuevamente hay que estar valorando estas jugadas concretas. Aquí por eso Wesley jugó dama de 7. Seguramente el G5 lo habían visto los dos y dijeron, uy, no acaba de funcionar. Aquí alfil de 7 era un poco más fina, buscando caballo G6, o sea, esto es una amenaza objetivamente, pero bueno, la posición es bastante loca. Sí. Vamos a entrar ahora en una posición bastante salvaje y que es muy divertida, que es tras dama G3, dama de 7, torre de 4. La maniobra que ha hecho la torre de Gukesh es espectacular. La idea, todas estas jugadas, ¿no? La idea de torre de 4 es muy concreta. Es que tras torre de 8 he ganado un tiempo atacando el peón y ahora puedo traer la última pieza. Y entonces, ¿qué me ahorro? Me ahorro que si traigo la última pieza, si aquí, por ejemplo, hago torre 1, pues ahora torre 8, por ejemplo, es mucho más agradable para el blanco. Para el negro. Ahora amenazo caballo G6, amenazo caballo por, amenazo... Tengo las piezas más coordinadas para el ataque. De hecho, aquí, nuevamente, la idea de G5, que tenía el negro y que todo el rato parecía muy peligroso, el blanco siempre tiene dama E3 amenazando mate, que es muy curioso. De hecho, aquí, tras rey F1, que era una jugada que hizo luego Gukesh para defender esta torre, ya veis que esta posición es muy un jaleo. Tras G5, nuevamente dama E3 funcionaba, ¿vale? Torre 1, ya os digo, es un jaleo espectacular, pero tras torre de 4 todo parece más sencillo, ¿no? Te ataco el peón, vas a tener que hacer una jugada defensiva y por fin traigo la última pieza. Pero aquí había una jugada espectacular del negro que es caballo G6, ¿vale? Yo os animaría a calcular, a buscar por vuestra cuenta esta jugada porque es increíble. La idea es que si dama por, no queremos cambiar damas y justo tenemos una compensación galáctica. Este es muy difícil de ver. Vale, tenemos 2 peones de menos, el blanco tiene 100 jugadas, pero nuestra idea es que esta torre no está entrando a la defensa y por lo tanto esta torre está rara, este alfil está raro y este rey está vulnerable. Y tras torre por, aquí es una secuencia de jugadas forzadas. Amenaza. Captura. Si aquí, por ejemplo, torre C7, mucha gente diría, uy, claro, pero como en F2, rey F1, ¿no? Y se acaba la partida, ¿no? Entonces, uy, ¿qué pasa? Bueno, aquí quizá tengo compensación, pero bueno, es una posición compleja. ¿Cómo valoro? Me voy para atrás. Y mucha gente diría, me voy para atrás y se volvería para atrás hasta aquí. Pero no, lo que tienes que hacer es volverte para atrás solo una jugada. Caballo G6, torre por F4, torre por peón por y tras torre C7, torre por F2, la otra captura. Y resulta que tras torre por, caballo F4 es mate. Sí. Te estoy diciendo caballo por y torre H2 y no se puede evitar. Entonces, claro, aquí el blanco tiene que hacer torre F7 para evitar torre por F2 y tras torre por peón por, rey aquí, caballo F4. Esto sigue. Aquí, rey por F2, ahora sí puede comer, ya que torre aquí, ahora puedo quitar el alfil. Y tras caballo por, pues el negro tiene cierta compensación. Te compende menos, pero este rey está vulnerable, en función de dónde vaya, pues te voy a molestar a distintas casillas, ¿no? Entonces, claro, esta línea ya veis que es absurdamente objetiva, no es nada fácil de ver. Entonces aquí, torre de 8 parece normal, y tras torre 1 se concreta bastante la posición. Y aquí voy a nuevamente ordenaros un poco todo. Jaques, capturas, amenazas que quiere hacer el rival, esas son las 4 principios de calcular cualquier posición, y luego coordinación de las piezas y evitar el contrajuego del rival. Eso es lo más importante, básicamente. ¿Qué quiere hacer el rival? Evitar su contrajuego. Entonces aquí, tras peón por, hace alfil E6, que es una jugada muy buena porque traemos la última pieza, ese alfil que estaba, sí, cubriendo esa diagonal, pero no coordinándose con el resto de piezas. Y tras dama E8,
esta es la jugada forzada, y tras dama e8, aquí Gukesh tiene una jugada que acaba la partida. Aquí, ¿qué pasa? Que considera la captura, que no es mala, ¿sí? Pero aquí viene un poco una crítica que tras peón por, torre aquí y caballo g6, la posición se vuelve muy volátil. El caballo va a venir a e5, esta torre está clavada, digamos que se pierde un poco el control. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que estás jugando esto. Calculas la respuesta más forzada del rival, calculas esta y dices, puf, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, una señal de que Gukesh no calculó bien esta posición es que aquí, tras rey f1, bueno, rey f1 la pensó usando 7 minutos. O sea, Gukesh decide una jugada, que es una captura, le hacen la forzada, le hacen la única que coordina las piezas, y ahora se pone a pensar. Eso es muy mala señal, ¿sí? Entonces, aquí había una jugada que simplemente hay que valorar las capturas, y en este caso, cuando es todo de coordinación, hay que valorar, por ejemplo, alfil por g4, ¿no? Seguramente la valoró. Pero aquí, tras alfil por g4, no sé cómo plantearía esta posición. No sé si simplemente dama f7. Me desclavo, busco caballo f5. Esta torre sigue ahí con un interrogante, te estoy tocando en f2. Esta posición puede ser interesante para el negro. Si dama por, torre aquí, imagino que esto es súper desagradable. No sé, no me hace mucha ilusión. Incluso caballo g6 no debe ser mala, porque ahora voy a hacer caballo 5 ganando un tiempo, esta torre está clavada. De hecho, tras torre por pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces veis que todo el rato pasa el problema con esta. Entonces, ¿qué os parece si evitamos caballo g6? ¿Cómo lo evitamos? Pues clavando nosotros el caballo. Y alfil de 5 es muy concreta. Amenazo alfil por y ganar una pieza. Entonces no hay nada que hacer por parte del negro. Tiene que hacer dama de 7 única. Y aquí simplemente ya podemos retomar. Y ahora ya no hay contrajuego. Se ha acabado. Ya consigo cambiarte las piezas, consigo que no coordines para obtener esta casilla, esta dama y esta torre no se están coordinando, y curiosamente la torre de 4, que muchas veces parecía mal, aquí está defendiendo súper bien. De hecho, esta posición está totalmente ganada. Entonces aquí, fijaos que ambas tenían muy buena pinta, pero una se centra en el contrajuego real de la partida, en lo que va a pasar. Después de una captura, no puedes quedarte diciendo, pues que me tenía que comer el peón, y digo, pero a ver... Tras peón por torre aquí, caballo aquí, esto es un jaleo. Aquí encuentra rey f1 para defender la torre, pero le hacen caballo e5, que es medio única para el negro para complicar, y tras alfil f5 le hacen h6, porque le están amenazando mate. Esta posición es muy buena para el blanco. ¿Cómo jugaríais aquí? Pero no es nada fácil, es una posición bastante abstracta. ¿Cómo jugaríais aquí? Pues nuevamente, la mejor manera de jugar, en mi opinión, es la más forzada. En este caso tenéis 5 minutos, no tiene mucho tiempo, vamos a intentar ver qué pasa con la secuencia forzada. La única secuencia forzada realista es torre por. Torre por, torre por. Nos va a mover la dama, por ejemplo a f8. Y ahora caballo e4. ¿Vale? ¿Y ahora qué está pasando? Pues con caballo e4 amenazamos caballo g5, por ejemplo. Esta torre está cazada. Es todo bastante forzado. Entonces el negro tiene que comer. Tras alfil por te amenazó la torre. Y ahora, cuando se acaban las amenazas, en este caso la torre va a mover alguna de las casillas, mi idea es ver que el negro va a jugar torre f6. Es nuestro plan. Es el plan un poco para coordinar las torres. Y en este caso, tras torre, por ejemplo, pongamos torre f7, simplemente g5. ¿Y qué está pasando? Ahora podemos, una vez que hemos concretado todo, vemos que este alfil es Dios en la tierra, esta coordinación de piezas es brutal, este rey está casi más débil que este, esta torre no tiene un circuito aceptable y además pues aquí pues puedo hacer c3, puedo hacer f3, puedo hacer rey e2, tengo todo el control de la posición. Entonces, esto no es una posición sencilla de valorar, pero aquí el contrajuego del negro es inexistente, no hay coordinación alguna. Podéis probarlo, esta posición es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, en los apuros de tiempo, es precisamente esa disciplina lo que os dará más puntos. Y es precisamente, en especial porque hice el curso sobre la vida de Gukesh, que él hacía perfecto. Él en cualquier posición decía, vamos a calcular lo más forzado y a ver qué se obtiene. Y en especial, cuando tiene tan poco tiempo, como es en este caso de la partida, es mucho más importante regirse por eso. Esta simplificación, por ejemplo, esta posición para alguien del nivel de Gukesh es mucho más comprensible y sencilla que la partida que va siguiendo. Aquí hace caballo de 5, que no es mala, pero se va complicando. Ahora, ¿qué hace su rival? Dice, hostia,
es que no me estoy nada coordinado, voy a hacer la captura y ahora dame F7. Y ahora de golpe, este KF3 te amenazo aquí, doble amenaza, las jugadas más forzadas del rival nuevamente son las que ponen en aprietos a Gukesh. Y aquí nuevamente, ¿qué jugada deberíais valorar primero por disciplina? ¿No hay capturas? Bueno, hay torre por. ¿Vale? Esto lo deberíamos valorar primero, pero das dama por, y aquí, por ejemplo, torre por, vemos que tenemos pieza de menos. Vale. ¿Qué más? Caballo por B6. Me diréis, ¿pero qué es esto? Y digo, bueno, incluso caballo por B6 no es tonta, ¿no? O sea, un torre por y estoy ganando. Pero aquí imagino que caballo F3 nos duele un poco en el alma, ¿no? Y ahora este triplazo. Y ahora aquí sí que estamos perdidos, yo creo, ¿eh? Vamos a perder una torre, no hay secuencias forzadas, vamos a sacrificar la dama, pero no nos va a llevar a buen puerto. Demasiado material, de menos. Vale, se han acabado las capturas. Entonces, amenazas. ¿Tenemos alguna amenaza real? Vamos a hacer F4, pero F4, pues bueno, nos dan el doble. Vale. ¿Qué otra amenaza hay? ¿La veis? Hay que probarla. Esa es la cosa que destaco. Hay que probar. Y aquí la idea es dama H4. Amenazamos la torre. No sé muy bien qué está pasando, pero amenazamos la torre. ¿Vale? Y a partir de aquí, esta jugada coordina muy bien todas las piezas del blanco. Es bastante complicada esta posición, ¿eh? Pero la idea es muy sencilla. Torre F8. El negro defiende la torre, ataca el peón, amenaza con F3, la vida es maravillosa. Y aquí, una jugada que es bastante curiosa es que te amenazan el caballo, ¿no? Te siguen amenazando este caballo y te amenaza el doble. Entonces aquí, claro, nuestras opciones son C4 o mover el caballo, porque hay que defender este caballo, ¿sí? Entonces aquí, hay dos jugadas que funcionan, una es caballo E7 y la otra es caballo F4, es lo mismo. Creo que caballo F4 es más humana. La idea es que, bueno, quitamos la pieza. En este caso, bueno, caballo E7 también es bastante humana, ¿no? Quizás es más forzada, porque te ataco el alfil, ¿sí? Defiendo el peón y quizá amenazo caballo G6 para simplificar, ¿vale? Entonces, trasponen las dos, tras caballo F3, caballo G6 jaque. Hago el jaque, soy disciplinado, hago primero los jaques. Rey aquí, dama F4. Ahora puedo empezar a valorar la posición. La idea es que el negro no tiene contrajuego. Si me como aquí, siempre existe el doble. Por eso he tenido que ir aquí, porque si no, perdía la torre en jaque. Y ahora la posición ya se simplifica. Y aquí, el negro tiene que encontrar la galáctica torre 8, porque resulta que el caballo coordina de una manera increíble. Y aquí simplemente, pues, torre 3. Y el blanco tiene un peón de más y un final bastante cómodo, ¿vale? Este dama H4 es lo que hay que encontrar. Es la jugada forzada, es la primera que hay que valorar. Entonces, esto lo hacía súper bien Gukesh. Por ejemplo, tras torre 8, es muy interesante que aquí, nuevamente, si hacemos lo mismo, tenemos muchísima información, que es KF6, la única amenaza que hay. ¿Sí? Y diréis, ¿pero qué hace? Y la idea es muy sencilla, que si peón por, bueno, aquí tenemos temas de mate, y si dama por, pues simplemente simplificamos a un final, que es bastante más sencillo de jugar. Vamos a comer otro peón, o vamos a hacer D4, y de hecho la posición está bastante perdida. Son demasiado material a favor del blanco. Y aquí tras KF3, torre por, dama F4, por ejemplo, esta posición, que es todo forzado, todos son capturas, peón de más, no es nada claro. Aquí quizás Gukesh valora esta posición y dice, no me convence. Es un peón de más, pero es un peón de más doblado, no sé muy bien cómo ganar esta posición. Entonces yo digo, vale, pues en esta posición F4 no nos interesa porque nos hacen el doble. Es una posición complicada, no nos interesan las amenazas, ¿vale? Porque KF3 nos molesta contra todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues defender. Dama E4. Con esta jugada evitamos la captura y evitamos KF3. ¿Es sencillo esto? No, pero es la jugada que deberemos valorar, ¿vale? Y ahora justo esta posición da miedo, pero no hay ninguna jugada para el negro que nos moleste. Por ejemplo, KF4, que amenaza el doble, que amenaza este jaque y comer, simplemente podemos quitar la dama y el negro abandona. Por ejemplo, dama H5, que amenaza cosas, no lo sé, amenaza descubiertas. Pues hacemos amenaza y ahora la posición se simplifica bastante. Ahora tenemos el jaque y aquí de hecho hay una secuencia bastante curiosa. Imagino que esto gana, ¿no? ¿O no? ¿Jaque? No sé, esta posición. ¿Cómo ganamos aquí? ¿No ganamos con esto? Jaque y caballo G6. Sí, ¿no? Bueno, hay jaque, todo forzado, jaque.
Me voy con el rey, torre por, jaque. Es todo forzado. Quizá haría rey E1. Ahora os explicaré por qué. Jaque y aquí torre F4. Y ahora está en red de mate el negro. No sé, esto quizá gano, ¿no? Pero lo que digo es eso, hay que valorar estas jugadas con esta objetividad y eso es lo difícil, y en especial si tienes apuros de tiempo. Pero esta partida es un muy buen ejemplo y yo os recomiendo en cualquier momento de esta partida que os paréis y calculéis y hagáis ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, torre F8, aquí el negro blanco simplemente puede hacer torre 3 para regrupar un poco las piezas, ya que dama H5 curiosamente no funciona por el mismo tema de caballo F4. Ya os digo, no es una posición sencilla, pero sí que es una muy buena posición para que entrenéis este tipo de cálculo, este tipo de posiciones. Entonces aquí hizo dama G2, la jugada que no debería ni haber considerado, ya que debería haber valorado las jugadas forzadas primero, es una jugada defensiva. Entonces tras dama por, aquí el negro ya tiene una compensación bastante sencilla, va a traer la torre y todo esto. Incluso dama H5 era un poco mejor, incluso, para traer la torre primero, pero bueno, esto está bien. Y aquí tras torre F8, pues la compensación del negro es bastante evidente, ¿no? El caballo, el alfil, la dama y la torre están bien coordinados, la torre en D4 está ahí débil, la torre en E3, el rey en F1 y hay una clavada muy molesta. Aquí hace C4, que no es mala, es una jugada bastante natural, y la idea es defender el caballo de D5. No puedo hacer amenazas, pues defiendo, ¿vale? Y aquí Wesley juega B5, intentando jugar un poco al apuro. Aquí dama H5 tiene bastante más sentido, es un tema bastante habitual que la dama, el caballo y la torre coordinan muy bien, y aquí amenazo dama D1, y además, teniendo en cuenta que Gukesh estaba apurado, pues tiene sentido. Pero más que aquí Wesley todavía creo que no se veía bien, y intenta jugar al tiempo, ¿vale? Y aquí os vais a sorprender. ¿Cuál es la mejor jugada de Gukesh? Pues la captura. Y ni la considera. Nuevamente, en apuros de tiempo, ni la considera. La idea es que si alfil por, que parece que te atacan, pues, ¿qué tengo que hacer? La captura. No existe captura, bueno, torre por no es buena, pues la amenaza, torre F4. Y se acaba la partida. Te cambio la torre de mierda de D4 por la de F8 súper útil y luego recoordino el resto de piezas. Voy a hacer torre por y F4 y la partida se acaba inmediatamente. Y es bastante sencillo de calcular, en mi opinión. Y claro, si el alfil mueve, pues simplemente haces la misma que hiciste en la jugada, quitar la dama, defenderlo todo y la partida ya está. ¿Vale? Por eso es muy importante. Es que Gukesh está dejando de hacer eso. Hizo dama G3 pensando 1 minuto y 2 minutos aquí, gastando el tiempo muy valioso. Entonces, claro, peón por. Es que es la primera que valoraba y no es difícil de calcular. Si alfil por, pues ¿cómo? Y ya está. No tengo calidad de más, la partida no hay nada. Si alfil por, pues tengo esta amenaza, que no es excesiva. Si alfil por, pues me voy aquí. Si se va aquí, pues torre por. Y aquí, F4. Todo amenazas, todo forzado. 10 segundos, como mucho, en la cabeza de Gukesh. Ese es el principal problema que está teniendo, yo creo. Total, que hace dama G3, le hacen alfil por, le hacen la captura, y ahora, tras dama B1, la posición se vuelve bastante confusa. Aquí, por ejemplo, Gukesh tenía torre por, que a mí esto no me parece nada evidente. La idea es que tras caballo por torre 7, la amenaza más importante es la de mate, y el negro, pues, aunque tenga dama por F2 y torre por B2, se ve que está mejor el blanco. Esto no me parece nada evidente, ¿vale? Vamos a hacer peón por, jaque y dama por B2. Torre por. Y aquí, por ejemplo, hizo torre D3, que es muy razonable. Y tras torre F5 ofreció tablas Wesley So y le fueron aceptadas. Aquí es increíble que el blanco esté ganando, pero existe torre D7. Y aquí es fascinante que tras torre F5, que es un plan bastante chulo para hacer torre G5, para defender, coordinar un poco bien las piezas, existe jaque y F4 y esto está ganando para el blanco. Os dejo esta posición para que analicéis porque me parece surrealista, ¿no? O sea, abandono toda la defensa de mi rey, lo avanzo todo y funciona. Esta es una gran posición para que calculéis de cero y que busquéis un poco más allá. De hecho, era la última oportunidad de Gukesh de ganar esta partida. Y tras torre D3, torre F5, ahora precisamente el negro ya estaba consolidando y yo creo que en mi opinión esta posición es más fácil de jugar con negras, pues si no tienes ataque con las torres y el rey negro está seguro, pues era peligroso. Con esto me parecía mucho más instructivo para vosotros este vídeo sobre cómo atacar, cómo calcular y qué cosas valorar. Y realmente son muchas cosas, o sea, os recomiendo que lo veáis de otra vez, lo veáis con el tablero o digamos que intentéis usar otros medios para realmente aprovechar este material, pero creo que para vosotros va a ser bastante chulo
y además ha sido bastante divertido para mí analizarlo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.